Europa enfrenta una crisis de identidad marcada por la descristianización, por el relativismo, el globalismo, que está debilitando sus valores. Algunas políticas están quizá fomentando, ahondando en esta división y también en el desorden. Frente a este panorama, se propone una revolución basada en los valores cristianos y patriotas para recuperar la fortaleza de Europa. Y eso es lo que os pregunto. ¿Creéis que la respuesta a esa, ese olvido de los valores, esa globalización, ese único pensamiento está en volver a los pensamientos, a los orígenes cristianos de Europa? Hay un punto de partida siempre y es que para poder saber hacia dónde vamos, ¿no? Para poder mirar el futuro, tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y quiénes somos. Europa, lo que nosotros hoy conocemos por Europa, es fruto de la confluencia, ¿no? de Grecia, de Roma y del judio-cristianismo, ¿no? Es decir, que Europa es la cristiandad y de hecho lo que abrió las puertas hacia otras regiones, hacia otros países, fue la idea de la cristiandad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Que es la cristiandad lo que casi no podemos identificar en la cultura europea, ¿no? Sí. Entonces, ante una falta de identidad, ante una crisis de identidad, si yo no sé quién soy, hacia dónde voy, qué decisiones tomo, en qué me baso, entonces también incluso a un nivel migratorio, los que vienen aquí, si no ven una identidad, ¿no? Si no ven una cultura concreta, tampoco saben con quién dialogan, ¿no? Entonces creo que aquí hay un punto que no sé cómo se hace, no sé cuál es la propuesta y a ver en esta entrevista cómo sale adelante. Aparte de esto, creo que es importante descubrir por qué queremos este tipo de identidad, ¿no? Porque no es que queramos una identidad, no queremos una identidad y queremos la cristiana, pues porque la consecuencia de eso implica también que en nuestro día a día, que los poderes públicos responden a un determinado modus operandi. En la economía hablamos también en cuanto a políticas para poner a la persona en el centro, la defensa de la vida, que son cosas buenas en sí mismas y que beben de una misma identidad. Si nosotros no somos capaces de respetar ese origen, al final vamos incluyendo dentro de nuestra vida, de nuestro día a día, una serie de políticas que no se concuerdan con lo que nosotros estábamos buscando. Vamos a preguntarle por todo ello a Irene González. Es la autora de este libro, Salvar Europa, en la que también trata de responder a esa pregunta que hemos hecho. Irene, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Nos iría todo un poquito mejor si volviéramos a nuestros orígenes, si volviéramos a ese origen cristiano de Europa y centrarnos un poquito? Sin duda. En el libro lo que pretendo demostrar es que la clave de todo los problemas que tiene hoy en día Europa es la descristianización de Europa, precisamente. Entonces, ese proceso, que no es nuevo, no es de estos últimos años, sino que viene incluso antes de la Revolución Francesa, se ha perdido la identidad cristiana, pero no de forma aleatoria, sino ha sido una voluntad el expulsar a Dios de la sociedad. La consecuencia es que ahora tenemos una sociedad sin identidad, perdida en políticas deshumanizadoras, y efectivamente la clave está en la descristianización, que es su objetivo. Yo en mi libro hablo mucho de guerra espiritual, que creo que es la más importante que tenemos que dar, que va más allá que la batalla cultural ideológica. Hablas también de volver a esos valores cristianos y también del patriotismo. ¿Cómo se combinan estos dos factores? Bueno, digamos que el patriotismo es una característica necesaria, yo creo, que para el buen gobernante, ¿no? El hecho del bien común, que es una virtud cristiana, ¿no? Cuando tú tienes una comunidad política donde el objetivo no es el enriquecimiento personal a costa de partes de esa sociedad, sino del bien común, pues solamente así pueden prosperar las sociedades. Entonces, el hecho de tener conciencia de que la comunidad política, donde se va a desarrollar precisamente esas virtudes cristianas, aunque luego efectivamente la cristiandad trasciende todo tipo de fronteras, es un paso importante.
Irene, ¿y por qué crees que en las democracias actuales se está intentando borrar ese origen, esos valores, esa patria que es la que ha forjado la historia de nuestro continente? Porque el cristianismo, nuestra identidad cristiana, esas virtudes que nos han arrebatado durante tanto tiempo, lo que nos hacía era una persona fuerte, consciente, poco manejable. Entendíamos que la verdad era algo que nos trascendía a nosotros y que trascendía las órdenes del poder. Sin embargo, cuando tú tienes al ser absurdo sin identidad, que lo vemos por ejemplo en la obra del extranjero de Albert Camus, un ser absurdo en el que no cree en nada, por el que nada ama, no tiene nada por lo que luchar, nos hace esos seres capaces de producir y consumir sin cuestionarnos nada, manejables a un poder profundamente anticristiano. Entonces, por eso es tan importante recuperar esa identidad, porque eso también nos va a hacer libres. Siempre se identifica al cristianismo como cadenas y es todo lo contrario. Sí. El amor nos libera de todo ello. Chema. Irene, ¿cómo se conjugaría este patriotismo y esta vuelta a la cristiandad en una Europa actual en la que convivimos con personas de otras religiones y de otras culturas y que estamos llamados a vivir dentro de este mismo espacio? Bueno, yo creo que los que están llamados a vivir dentro de un espacio cristiano son ellos. O sea, no puede ser, y jamás ha sido a lo largo de la historia, un valor cristiano fomentar una islamización. O sea, eso no tiene sentido. Una cosa es que respetes las creencias religiosas de todo el mundo como algo fundamental, y otra cosa es que tú olvides que Europa, precisamente quien la crea, es a través de monasterios cristianos, y lo que tiene en común las distintas naciones de Europa, que son muy distintas entre sí, es precisamente la cristiandad. Entonces, siempre ha habido inmigración. Esa inmigración que viene no puede ser que desplace el cristianismo, y todo lo que sea no establecer como prioritario eso, sino como prioritario el Islam, es precisamente una traición a la cristiandad. Pues Irene González, todas esas respuestas, todas esas reflexiones tan interesantes en este libro, Salvar Europa. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros.